¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. ¿Ya se Sí, inició la grabación? Sí, ya se también. inició. Muy buenas tardes, tengan todos. Vamos a comenzar esta sesión del día de hoy hablando sobre lo que son los gases ideales. ¿Y esto por qué? Porque hay otros temas, hay unos ejercicios que resolver y explicarles el uso de tablas termodinámicas. Entonces, les voy a pedir que tengan las tablas para la próxima clase, para el próximo martes, tengan las tablas impresas para hacer ejercicios con el uso de tablas termodinámicas. Y eso es fundamental para este curso. Entonces, vamos a ver acá lo que son los gases ideales. Entonces, los gases ideales es un modelo que se ha utilizado para explicar el comportamiento de diferentes gases. Y los gases se comportan como ideales cuando se cumplen ciertas condiciones especiales. Por ejemplo, bajas presiones y altas temperaturas. Pero entonces, ¿qué son altas presiones? Perdón, ¿qué son bajas presiones y altas temperaturas? Entonces, hay que manejar los criterios termodinámicos para definir una alta temperatura y para definir lo que es una baja presión. Se entiende que una baja presión son presiones del orden de las atmósferas, una atmósfera, 3 atmósferas, 4 atmósferas, o en bares, 1 bar, 3 bar, 6 bar, o sea, toda presión que sea menor a 10 bares o 10 atmósferas. Recuerden que una atmósfera es igual a 1 bar. Y alta temperatura, se considera que una temperatura es alta cuando es 2 veces mayor que su temperatura crítica. Entonces, el gas o está a alta temperatura, o está a baja presión, o está ahí en un intermedio ahí entre las dos, que se puede estudiar con el diagrama de compresibilidad que vimos la clase pasada y que vamos a retomar cuando nos veamos en face to face. Entonces, los gases, al igual que los líquidos, se adaptan al recipiente que los contiene. Pero los gases se diferencian de los líquidos en lo siguiente: ocupan todo el volumen que los contiene. Por ejemplo, si yo tengo un paralelepípedo o un cubo que tenga un volumen de 8 metros cúbicos y yo añado gas allí, el gas se va a expandir y va a ocupar todo ese volumen de esos 8 metros cúbicos. En cambio, si en ese recipiente de 8 metros cúbicos yo añado 1 metro cúbico de agua, lo que va a tener es 1 metro cúbico de agua. Voy a tener 1 metro cúbico de agua y 7 metros cúbicos disponibles donde puede haber aire, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende o no se entiende la idea? Sí, profe. Más o menos, profe, ¿puedes repetirlo? Perfecto. Sí, claro que sí, puedo repetir, con gusto. El gas siempre se expande y va a ocupar todo el volumen del recipiente. Entonces, por ejemplo, imagínate un tanque de gas. Un tanque de gas, cuando está vacío. Pero tú comienzas a inyectarle, qué sé yo, gas, ese licuado de petróleo que es el que se utiliza para cocinar, para tantas cosas se usa el gas licuado de petróleo. Y tú decides inyectar si es, cierta cantidad de gas. Si ese tanque, suponte, es de 100 litros y tú le añades gas, el gas se va a expandir de manera tal que va a ocupar todo ese volumen de 100 litros. Ahora bien, en lo que se diferencia es que puede tener un volumen pequeño, puede ocupar todo el volumen, pero va a tener una masa pequeña. ¿Se entiende la idea? O más fácil, por Sí, profe. ejemplo, O sea que si tú agarras... sí, dime. Si fuera la misma cantidad de agua en volumen, creo que... No, en volumen no. En volumen, sí. En volumen. En volumen. El agua queda abajo, obviamente, porque no es la misma cantidad de los 7 metros cúbicos, ejemplo. Pero el gas... Exactamente. Okay, ya. El gas se va a expandir y va a ocupar todo el volumen del espacio. Por eso que, por ejemplo, imagínate, porque cuando hay un incendio, se llena todo de humo. Justamente por eso, porque el humo al fin y al cabo se comporta como un gas y lo que va a hacer es ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, otras consideraciones sobre los gases. Los gases pueden comprimirse y descomprimirse. En cambio que los líquidos no. Entonces,
yo tengo un compresor para comprimir un gas. Y cuando hago una descompresión, sencillamente, si yo tengo, por ejemplo, un tanque lleno de oxígeno y yo quiero descomprimirlo, yo lo que hago es que abro la válvula y poco a poco va saliendo ese oxígeno. Número 3. La fuerza de repulsión entre las partículas que lo componen es mayor que la fuerza de atracción o cohesión entre ellas. Entonces, las partículas de los gases... Ya no sale la presentación. Disculpen, ya la voy a volver a compartir. Denme un segundo. Sí, es que cuando ahí sí. Esto es lo que yo les decía. La fuerza de repulsión entre las partículas que lo componen es mayor que la fuerza de atracción o cohesión entre ellas. Por ejemplo, en los sólidos, las fuerzas de cohesión son muy grandes porque las partículas están bien unidas. En cambio que las fuerzas de repulsión son bajas. En un líquido están más o menos iguales. Pero en un gas lo que sucede es que esa fuerza de repulsión es grande y por tanto las partículas están siempre separadas. Entonces, los gases, al igual que los demás estados de la materia, están constituidos por átomos y cumplen con el modelo de Niels Bohr, el modelo de Rutherford, eso que ustedes vieron alguna vez en física. Ahora bien, los gases ideales se caracterizan por lo siguiente. Sus partículas son pequeñas comparadas con el volumen del recipiente. Al moverse, chocan entre ellas y las paredes del recipiente según la teoría de choque. Así que están en movimiento. Entonces chocan entre ellas y chocan con las paredes del recipiente que los contiene. No es como los líquidos, quedarían, por ejemplo, en la parte de abajo, ellos quedan ahí estáticos, los líquidos. Cuando están en un recipiente, el recipiente está en reposo. Los choques con las paredes del recipiente ocasionan la presión. Y al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas. ¿Por qué? Porque la temperatura, digamos que es un indicador de la energía interna que tienen las partículas. Entonces, si usted le mete temperatura a un gas, sencillamente va a incrementar la velocidad y va a tener más energía interna. Entonces, a lo largo de la evolución histórica de la ciencia, se han desarrollado varios modelos para aplicar el comportamiento de los gases. Y todos esos modelos que vemos acá se van a resumir en la ecuación de estado de los gases ideales, o la ley de los gases ideales, que es el último modelo que tenemos acá. Primero tenemos la ley de Boyle-Mariotte, que fue propuesta, dicen que de forma simultánea entre Boyle y Mariotte. Cada quien por separado llegaron a la misma conclusión. Fíjense lo que hicieron acá. Cuando la temperatura de un gas se mantiene constante, entonces el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir eso? Si tú mantienes la temperatura constante en un gas, a medida que tú disminuyes el volumen, vas a aumentar la presión. Y a medida que tú aumentas el volumen, vas a disminuir la presión. Aquí está. Por eso es que se expresa de esta forma, que la presión es igual a una constante K entre el volumen. Entonces, mientras más grande es el número, es el valor del volumen, que es el número que está acá en el denominador de la fracción, el resultado se hace más pequeño. Entonces, en un gas ideal, según la ley de Boyle-Mariotte, como se mantiene constante la temperatura, si se reduce el volumen, se aumenta la presión. Eso es más o menos lo que ocurre en un compresor, ¿saben? En un compresor, ¿qué se hace? Se succiona en la succión una cantidad de aire. Ese aire ocupa un volumen inicialmente. Pero toda esa masa de aire que ocupa un volumen grande porque está expandido ese aire, al comprimirlo y colocarlo en un espacio mucho más pequeño, que es lo que es en la cámara de compresión, o lo que llaman también la unidad compresora, ese mismo volumen se comprime. Y cuando tú lo comprimes, aumenta la presión. Entonces, por eso que, por ejemplo, un compresor tiene la succión a 1 bar y la salida está a 6 bar de presión. Tenemos también, entonces, la ley de Gay-Lussac, que te dice que a volumen constante, la presión de un gas en un recipiente depende directamente de la temperatura absoluta. Entonces, quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un cilindro de esos de gas, cilindros domésticos que tienen 20, de esos de 25 libras, pues. Entonces, si yo ese cilindro de gas, yo lo tengo a temperatura ambiente, entonces
tiene una presión. Pero si yo agarro y lo meto ese cilindro dentro de un baño de María con agua fría, le bajo la temperatura, entonces la presión interna de ese recipiente debería disminuir también, porque aquí está, es una relación proporcional. Y también ocurre lo contrario, si yo agarro y lo coloco en un baño de María, y ese baño de María lo coloco, le coloco un sistema pues, de adición de calor, se va a incrementar la temperatura interna del gas y por ende la presión interna del gas. Y si la presión que se alcanza es mayor que la presión de diseño del recipiente, el recipiente comienza a fallar. Es un recipiente a presión. Entonces ahí es cuando se abren las válvulas de alivio, que son unos dispositivos de seguridad, para que se vaya liberando gas y entonces él no vaya a estallar. Eso se tiene, por ejemplo, en los recipientes a presión grandes, los que llaman tipo tabaco, que son los que están en los edificios y en los restaurantes. Tienen esos dispositivos de alivio de presión. Claro, ellos están diseñados para altas temperaturas, así que por eso no se preocupen. Y de paso, cuando las empresas de gas lo llenan máximo hasta un 80% de la capacidad total. Tenemos también la ley de Charles, que a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Entonces, mantengo la presión constante y sencillamente el volumen va a incrementar con la temperatura. Y finalmente, todas esas expresiones combinadas se resumen aquí en la ley de los gases ideales, que es la que tiene todo. Que dice que la presión de un gas multiplicado por su volumen es igual a M, o sea, la masa del gas, por la constante universal de los gases por su temperatura. Y aquí en termodinámica, como definimos el concepto de volumen específico como el volumen entre la masa, expresamos esta ley de los gases ideales como que presión por volumen específico es igual a R por T, donde T es la temperatura en grado Kelvin, o en Kelvin, mejor dicho, y R es una propiedad que aparece en las tablas y es específica de cada gas. Y así a la larga es mucho más fácil, porque no hay que trabajar ni con los moles, ni con el número de Avogadro, ni nada de eso. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, profesor. Temperatura profe. en Kelvin, ¿verdad? La temperatura siempre va en Kelvin y hay que tener consistencia con las unidades. Eso es muy importante acá y creo que lo he dicho en otras ocasiones, que es muy importante ser consistente con las unidades. Tenemos otras leyes como la ley de Avogadro, que dice que a presión y temperatura constante, el volumen de cualquier gas es proporcional al número de moles presentes. Eso tiene interés físico, pero en termodinámica nos olvidamos de esas leyes porque la más importante es la ley de los gases ideales. Y además se trabaja mucho con aire y con otros gases y se tienen tabla para esa sustancia. Sobre todo para el aire, que digamos que es una de las más usadas. Y también para los refrigerantes, para el amoníaco, para todas esas sustancias que se usan en la práctica en la industria se tienen tablas. Tenemos también la ley de Dalton. Bien interesante la ley de Dalton, que te dicen que la presión de una mezcla de gases que no reaccionan químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si solo uno ocupase todo el volumen de la mezcla sin variar la temperatura. Entonces, cuando tenemos una mezcla de gases, cada gas viene con una presión. Y al final lo que va a suceder es que vamos a tener una presión global. Ahora, en la práctica, lo que sucede es que cuando uno tiene unos gases en un recipiente, primero uno utiliza esta expresión, por ejemplo, para diseñar. Bueno, vamos a suponer que va a tener dos gases, uno a 15, uno a 20 y uno a 35. Bueno, yo estimo ahí que la presión es la suma, que sería entonces 70 psi o 70 bar con lo que yo esté trabajando. Y yo diseño mi recipiente para que soporte esa presión y para todo eso hay toda una teoría de diseño de recipientes a presión y una normativa, por ejemplo, la ASME, que es la American Society of Mechanical Engineers, y también está el código europeo, el código, hay cualquier cantidad de códigos para eso, y se diseña bajo esa premisa. La ley de Amagat me establece que en una mezcla de gases, cada gas ocupa su volumen como si los restantes gases no estuvieran presentes. Entonces, el volumen específico de un determinado gas en una mezcla se llama volumen parcial. De tal manera que el volumen total de la mezcla se calcula con la sumatoria de los volúmenes parciales de todos los gases.
retomamos entonces el concepto de factor de compresibilidad, como yo indicaba en la clase pasada. El factor de compresibilidad es una desviación que se introduce al modelo del gas ideal, una corrección. ¿Por qué? Porque no siempre los gases cumplen esas condiciones ideales de que la temperatura sea mayor que 2 veces la temperatura crítica y que la presión sea menor que 10 bar o 10 atmósferas. Entonces, para eso se introdujo este concepto de factor de compresibilidad, que se define como la razón del volumen molar de un gas con relación al volumen molar de un gas ideal a la misma temperatura y presión. Es una propiedad termodinámica útil para aplicar la ley de los gases ideales al comportamiento de un gas real. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo estudio a qué presión está ese gas y a qué temperatura. Lo divido entre su presión crítica y su temperatura crítica respectivamente. Y con esos valores me voy al factor de compresibilidad a la tabla y lo leo. Ahora existen pues herramientas para calcularlo. No tienes que buscarlo en una tabla que de paso produce errores de visualización y redondeo y todo lo demás. Entonces, y con eso yo estimo, bueno, mira, vamos a estimar la ecuación de gas ideal, pero en lugar de ser P por V igual a RT, va a ser igual P por V igual a ZRT. En general, la desviación del comportamiento ideal se vuelve más significativa entre más cercano esté un gas a un cambio de fase, sea menor la temperatura y tenga mayor presión. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con aire, el aire que está en un compresor, yo lo puedo modelar como un gas ideal, porque es una presión baja. De manera alternativa, el factor de compresibilidad para gases específicos puede ser leído a partir de gráficos de compresibilidad generalizada. Y esto es lo que le he dicho anteriormente. Si la presión es mucho menor que la presión crítica, tenemos el gas ideal. Y si la temperatura es 2 veces mayor que la temperatura crítica, también tenemos un gas ideal. Y aquí tenemos entonces el diagrama de compresibilidad, que esto tengo que enseñárselo a leer con calma en la clase. Entonces, aquí tenemos acá, por ejemplo, estas líneas rojas, estas curvas rojas son las temperaturas reducidas que se calculan dividiendo la temperatura del gas entre la temperatura crítica de ese gas, donde estas T van en Kelvin, es decir, la temperatura absoluta. Vamos a suponer, si yo cuando divido la T entre la temperatura crítica me da 2, entonces la curva que tiene temperatura crítica igual a 2 es esta que estoy señalando acá. Vamos a buscar, si puedo buscar el puntero. Creo que no puedo buscar aquí el puntero. Bueno, es esta que está acá, que dice T igual a 2. Y para un valor dado de mi presión reducida, que es la presión entre la presión crítica, suponiendo que sea 1, yo busco aquí 1, y esto se comporta como un plano cartesiano. Intersecto aquí el valor de TR igual a 2, me vengo para acá y leo el valor que puede estar cercano a 1 en ese caso. Tenemos también, aquí esta lámina está repetida, eso decía. Como les decía, tenemos tablas para gases ideales. Y en las tablas para gases ideales, que es la tabla A.2 de las tablas del Borna and Sontag, aquí tenemos la masa molecular de cada una de las sustancias, su fórmula química para los que no se acuerdan, NH3, que es amoníaco, la temperatura crítica. Por ejemplo, fíjate que para el amoníaco la temperatura crítica es 405. Para el oxígeno, la temperatura crítica es 154, es decir, una temperatura que está por debajo de 0 grados Celsius. La del aire no me aparece aquí, no la veo la del aire. La del aire debe estar más adelante. Y también tenemos el volumen crítico. Y fíjense la presión crítica. Por ejemplo, la presión crítica del oxígeno es 5.04 megapascal. Y su temperatura crítica es 154.6. Entonces, con esta tabla obtengo los valores de la temperatura y la presión crítica, que son necesarias para leer el valor de Z en el diagrama de compresibilidad. Y aquí tenemos también las tablas A.5, donde me muestran las propiedades de varios gases ideales a 25 grados centígrados y 100 kilopascal. Es decir, en condiciones ambientales. Por ejemplo, tengo que el aire, la R, aquí tengo la R, mira, la R del aire, que es la R que se usa en la construcción del gas ideal, la voy a leer de esta tabla. La R del aire, que es 0.287,
tengo su densidad, tengo el calor específico y tengo la constante K, que es la división entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. En el caso de que yo desee calcular los valores específicos, el calor específico, tengo estas fórmulas para hacerlo. Y también tengo tablas para estudiar el comportamiento del aire como gas ideal. Aquí tengo la temperatura, la energía interna, la entalpía, que se llama H, la entropía, que la vamos a ver en la última parte del curso. Entonces, con estas tablas yo me apoyo para resolver los ejercicios que tienen que ver con ciclo Brayton y por ejemplo, con compresibilidad del aire. Entonces, tengo estas tablas que me simplifican mucho la vida. Y bueno, eso es todo este contenido que tenía para impartir el día de hoy. ¿Alguna pregunta, inquietudes, dudas? Profe, de casualidad nos puede dar algunos ejercicios o prácticas que estén en algunos de los libros para que podamos ver más o menos. Miren, allí en el Moodle ya yo les puse algunos ejercicios, ¿oyeron? De todas maneras, tengo que compartirles, tengo que resolver algunos ejercicios en la clase de face to face, en la clase presencial, y ponerles ejercicios con el uso de las tablas. En los libros que yo les recomendé y que están publicados allí en el Moodle, hay bastantes ejercicios. Si se les hace muy pesado el Bornach Sontag porque está en inglés, usen entonces el Sengel que está en español. Y es un libro muy bueno, el Sengel, muy fácil de leer, digamos. A mí me gusta bastante porque es bastante didáctico, el Sengel. Pueden trabajar con esos ejercicios. De todas maneras, yo para la clase que viene voy a llevarles unos ejercicios propuestos para que ustedes practiquen, vayan practicando para el examen. ¿Entendido? Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, los voy a dejar porque hoy estoy muy agotado y me imagino que ustedes también. Entonces, esta grabación, voy a concluirla ya, por finalizada la grabación.